muchísimo que dediques tiempo a hablar conmigo hoy. Sé que tienes una agenda súper ocupada y aprecio mucho tu tiempo y tu presencia. Muchísimas gracias, Margarita. La verdad que, bueno, es un honor poder asistir a tu podcast y, bueno, y espero que esta conversación sea útil para los oyentes y también, pues, bueno, para conocernos más, que estoy seguro que vamos a hacer más Claro. colaboraciones. Ay, me encantaría, Roger. Pues hay muchas cosas de las que quiero hablar, de la enciclopedia que has editado, que está a punto de salir, de lo que investigas, pero bueno, empecemos. Siempre me da curiosidad preguntarle a mis invitados cómo describen lo que hacen. En tu caso, pues eres economista, es politólogo. Cuando conoces a alguien socialmente y te pregunta, ¿usted a qué se dedica? ¿Tú cómo respondes? Bueno, siempre digo que soy un académico que me dedico a estudiar la felicidad y las desigualdades. Y la gente me Okay. dice, ¿cómo? Y digo, sí, bueno, es un mix de economía, sociología y psicología. Básicamente intento investigar cuáles son las relaciones a nivel individual y de sociedad entre la felicidad y las desigualdades socioeconómicas. Okay. Y en Y este siempre es una momento, ¿qué respuesta es? que la gente se queda, ostras, esto es muy interesante. Es que sí, es muy interesante. Y aparte es específico, porque no es solo la felicidad, sino la felicidad y su relación con las desigualdades, que me parece súper interesante. ¿Nos podrías contar qué estás estudiando en este momento? Bueno, en este momento estoy haciendo una estancia de investigación en la Paris School of Economics con una invitación Ujú. de la profesora Claudia Senig y estoy Ajá. haciendo, bueno, aparte de acabar algunos capítulos para algunos libros sobre la satisfacción con la vida social y la felicidad, estoy haciendo una serie de investigaciones donde básicamente analizo como variables subjetivas, como las percepciones que tienes sobre tus oportunidades en la vida o las oportunidades laborales o en otras áreas de tu vida personal, influencian a tus varias dimensiones de tu bienestar subjetivo y también cómo tu origen social o cultural, ¿no? Puede afectar a estas relaciones. En definitiva, lo que intentamos yo y también mis coautores es que podamos hacer mejores políticas públicas y también privadas, pero sobre todo va muy enfocado a poder ayudar a los gobiernos que están teniendo cada vez un mayor interés en no hacer políticas públicas para incrementar el PIB, sino el bienestar de los ciudadanos, en poder darles mejor evidencia empírica para que puedan hacer ese cambio de paradigma, ¿no? Mm. ¿Nos podrías dar, no sé en qué punto están de la investigación, si ya tienes algunos hallazgos, bien sea actuales o recientes, de esta relación entre estas variables psicológicas y sociológicas y la felicidad? ¿Nos Sí, podrías dar una probadita de sí. algunos? Bueno, sí. Por ejemplo, un hallazgo que acabé el otro día en un libro que estoy haciendo editado por el profesor Alex Mikalos es Ajá. que aunque los países latinos normalmente y mediterráneos tienen una satisfacción con la vida social más alta, Uh-huh. cuando hacemos un modelo econométrico donde vemos cómo esa satisfacción con la vida social es importante para la felicidad, vemos que no es tan importante como en países que no son latinos, que quizás son más individualistas y que normalmente, en este caso, están un poco más desarrollados económicamente. Es decir, que conforme avanzamos en niveles de desarrollo económico más grande, Uh-huh. la satisfacción con la vida social y otras variables más personales cada Uh-huh. vez es más importante para el bienestar. Aunque si miramos la satisfacción con la vida social con amigos y con gente de tu entorno a solas, sí que vemos que Uh-huh. normalmente los países latinos tienen una correlación más alta, una Uh-huh. satisfacción más alta, ¿no? Esto es un hallazgo, por ejemplo, que yo me pensaba que sería al contrario, ¿no? Yo también Pero te por iba, esto creo te que iba es a preguntar si importante entendí hacer bien. investigación. Ajá. O sea
que la Sí, sí. satisfacción con la vida social es más importante en los países económicamente más desarrollados. Sí. Ok. Bueno, esto, por ejemplo, es un hallazgo que yo Ajá, no sabía ajá, y yo simplemente pensaba que iba a corroborar todo lo contrario, ¿no? Pero por claro. eso hacer investigación tanto Qué cualitativa maravilla. como Claro. cuantitativa es importante Ah, porque tú te pones fuera de la ecuación y eso también sí. pues te permite ver qué es lo que la investigación dice, ¿no? Pero bueno, Ujú, esto ujú. evidentemente, como tú sabes, la investigación de los determinantes socioculturales de la felicidad es algo relativamente nuevo y creo que Sí. todos estamos aprendiendo, ¿no? Pero sí Ujú, que es verdad que tiene sentido que una vez tus necesidades más básicas ya estén cubiertas, vayas a buscar, mm, ¿no? ujú, Otras satisfacciones de carácter psicológico más elevado, ¿no? Y ujú. quizá en muchos países que todavía no han llegado a ciertos estadios de desarrollo, no se pueden pues permitir que esa satisfacción con la vida social sea una variable tan importante como en los otros países. Wow, qué interesante, fascinante. ¿Algún otro hallazgo que te haya, que te haya sorprendido? Sí, otro lo estoy haciendo con la profesora Hilke Brockman, que hemos, por ejemplo, analizado cómo la llegada de inmigrantes afecta la felicidad de los locales, ¿no? Y vimos, por Ah, ejemplo, ujú, que analizamos en el caso de Alemania la llegada de refugiados ujú, de Siria, básicamente, y ujú, en el caso de España la llegada de inmigrantes económicos, básicamente económicos, ¿no? Es decir, eso lo hicimos con datos de tipo panel, que por lo tanto, econométricamente, matemáticamente, ¿no? Esos son resultados que en teoría son sólidos. Y sí mm, que vimos un resultado muy interesante que no nos lo esperábamos, porque la literatura era más ambigua y decía que, bueno, que los resultados eran neutros, es decir, que no afectaba ni positiva ni negativamente a la felicidad de los locales, pero ujú, cuando dividimos por género, vemos que la ujú. llegada de mujeres tenía un fuerte impacto positivo en la felicidad de los locales Mm. y la llegada de los hombres todo lo contrario. Qué interesante, explícanos. Y tengo una intuición de por qué podría ser, pero cuéntame qué es lo que han encontrado. Mi Cuál crees que intuición es es que, no lo sé, cuál crees no que sé es si la llamarlo explicación? intuición o prejuicio, que muchas mujeres inmigrantes realizan labores de cuidado, de servicio para los locales y que eso contribuye a la calidad de vida de los locales y que los hombres, no sé que si es más probable que sean percibidos como amenazantes, no lo sé, es mi fantasía, tú mejor dime tú lo que Exacto, encontraste. Ujú, exacto, exacto. ujú. Esto es básicamente lo que nosotros también argumentamos, pero como te digo, Margarita, nosotros Datos. lo único que intentamos es ver podían ser preguntas importantes, ¿no? Que pueden ayudar a hacer Ujú, mejores, en este caso, mejores políticas migratorias y mejorar pues, la ujú, convivencia. Y vemos ujú, qué es lo que los resultados nos dicen. Y evidentemente a veces puede estar alienado con lo que nos gustaría que apareciese ujú, o no, ¿no? Pero sí que es verdad ujú, que si algo de positivo tiene la ciencia, ¿no? Es que nos ayuda a decir, bueno, más o menos cuál es la realidad objetiva de algunos fenómenos sociales, ¿no? Que están ujú. pasando hoy en día. Ok, wow. Oye, Roger, es que quiero aprovechar tu presencia porque sabes tanto de temas que creo que a veces los psicólogos no sabemos lo suficiente de este aspecto un poco más macro, más contextual, ¿no? Social y económico. Y quería aprovechar para que nos contaras un Sí. poco de la relación entre el dinero y la felicidad, que es un tema muy debatido. eh, y la literatura me parece interesante porque por un lado hay autores como Easterling y como hasta hace poco Daniel Kahneman que hablaban de que el dinero aumenta, la relación entre el dinero y la felicidad es una relación importante al principio y después de cierto ingreso ya como que ya no importa tanto más dinero. Pero hay autores que dicen que no, que siempre cuanto más ingreso, mayor satisfacción con la vida. Entonces, cuéntanos tu perspectiva, ¿cómo entiendes tú la relación entre el dinero y la felicidad?
Bueno, es fantástico porque eso es lo que dio el kick-off, ¿no? Es lo que dio el nacimiento de la literatura de la economía de la felicidad, ¿no? Y como muy bien has dicho, cuando Richard Esterlin, que por cierto todavía está vivo, creo que tiene Sí, 95 años y sigue haciendo investigación, increíble. en el año, sí, sí, el año 74, sí, en el año 74 hizo un estudio que al principio nadie le hizo mucho caso, pero que con el tiempo se ha vuelto como el estudio principal para empezar a entender esa literatura y vio que en general los países y las personas con más altos ingresos siempre, bueno, eran más felices, ¿no? En promedio. Pero que estoy pensando en inglés y a veces Está bien, no te preocupes. cuando hago la traducción al castellano, pero que constantes subidas de ingresos al final hacían que la felicidad promedia se acabara por estabilizar. ¿eh? Y eso es lo que se conoció como la paradoja de Esterlin, es decir, que había un momento que tanto a nivel individual como a nivel de país, más ingresos constantes no hacían en promedio más feliz a la población. Entonces, claro, se hicieron varias propuestas sobre por qué podía ser eso, ¿no? Porque quizá la gente estaba más estresada, más horas en el trabajo, les exigían más, etc., ¿no? Pero también hubo muchos investigadores que dijeron, bueno, esto que ha dicho Esterlin, ¿lo ha hecho bien o no, no? Y entre ellos, precisamente, hubo un estudio que se hizo muy famoso en el año 2010 de Angus Deaton y Daniel Kahneman, que midieron esto también por Estados Unidos. Y encontraron algo muy interesante. Y es que todo dependía de cómo medían la felicidad. Si la medían de forma cognitiva, evaluativa, del 0 al 10, ¿cuándo de satisfecho está con su vida? Cuando la gente pensaba así de su felicidad holísticamente, más ingresos siempre le hacían más feliz. Es decir, que no había punto de saciedad. Pero cuando analizaban la felicidad desde un punto de vista afectivo, ¿no? La felicidad del día a día, ¿no? ¿Cuándo de feliz diría usted que está estos días del 0 al 10? Vieron que más dinero hacía más feliz a la gente hasta llegar a alrededor de unos $75,000 al año. Es decir, unos 4.000 y pico euros al mes. A partir de ahí, en el día a día, más dinero no te hacía mucho más feliz. Es decir, que de alguna forma eso también iba en línea con los resultados de Esterlin, ¿no? Que de alguna forma eso sí que también nos lleva a otra de las contribuciones de Kahneman entre la felicidad en el día a día y la felicidad recordada, ¿no? Cuéntanos Cuando de eso. tú miras Perdón, Roger, perdón. Tengo que pausar tener... porque se me cayó la pluma y la Sí. necesito, pero aquí cortaremos un momentito. Perdón. Vale. Sí, 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 sí. La pluma, ¿eh? Perdón, ¿puedes repetir desde la diferencia entre felicidad recordada y experimentada? Perdón. Sí, sí. Por cierto, me encanta que escribas con pluma, que creo que hace falta, Ya. es muy elegante. Eso te habla de mi edad, tal vez. Perdón. Perdón. Pues no, claro, cuando tú ganas más y más dinero y aunque estés estresada durante todo el día, pero puedes comprarte experiencias más extraordinarias, cuando tú recuerdas el año que has tenido o los últimos 5 años, normalmente los sesgos cognitivos de nuestro cerebro hacen que te aparezcan estos momentos más extraordinarios, ¿no? Cuando te fuiste de ese viaje en esa isla exótica tomando tal. Es decir, que más dinero te permite comprar normalmente esas experiencias más extraordinarias, pero quizá en el día a día, ¿no? Acabas estando mucho más estresado y con menos satisfacción de tu felicidad del día a día, ¿no? Esto es un poco también lo que nos dice, creo, su estudio, que después también ha sido corroborado por otros también. ¿Y qué opinas de los que dicen algunos economistas como Stevenson
y Wolfers y Stevenson, que han encontrado que no, que cuanto más ingreso, más, que no hay un punto de saciación. Bueno, al final, y por eso creo que es importante combinar siempre los métodos cualitativos y cuantitativos, todo depende de cómo hagas o sea, de cómo calcules las variables y de cómo las incluyes en el modelo econométrico. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un estudio con datos de tipo panel que siguen a la misma gente a lo largo del tiempo que hacerlos con datos cross-seccionales que solo lo hacen en un momento. No es lo mismo controlar por la edad en forma de U, que es otro hallazgo, que no controlarlo. No es lo mismo si controlas por 10 variables que controlas solo por 4. Todo esto hace que los resultados sean diferentes. Pero, claro, al final cuando tienes un número consistente de estudios publicados en revistas buenas, al final, pues bueno, toda la evidencia apunta que aunque hay excepciones, podemos acabar pues confirmando que es un hallazgo que es seguramente consistente, ¿no? Como el de la felicidad y la edad, que tiene forma de U, ¿no? Dicen. Okay. Es que me quedé pensando porque, por ejemplo, los datos de México indican que esa U no se da. Y parece ser que es porque, tristemente, muchos ancianos tienen precariedad económica, ¿no? Entonces, no... Claro. Sí. Bueno, no explicamos la U para quien nos escucha, que hay muchos datos de muchos países en los que la gente es muy feliz, muy joven, luego va bajando su nivel de felicidad hasta los 40 y pico, 50, y luego vuelve a subir, ¿no? Entonces, exacto. Sí que es verdad que hay excepciones y también es verdad, como dices, que quizás es más una M que una 1, porque desde los 0 a los 11 años normalmente sube, ¿no? Porque tienes el amor normalmente, ¿no? De todo el mundo, de los vecinos, de la abuela, de todo el mundo, de tu familia, y después conforme vas teniendo más responsabilidades vas bajando hasta, como has dicho, a los 45, 40 años, que aquí estás pues preocupada para si tienes hijos, con tu relación, si te divorcias o no, de tus padres que estén bien, de qué es lo que vas a acabar haciendo, ¿no? En tu carrera profesional. Y todo eso al final hace que desde un punto de vista tanto afectivo como cognitivo, ¿no? Esas dos grandes formas de medir la felicidad en forma holística estén en su punto más bajo y después ya va subiendo poco a poco. Y después, evidentemente, dependiendo de la sociedad, cuando llegas a cierta edad, pues es verdad que también que mucha gente de la tercera edad, ¿no? Está, pues bueno, también recibe discriminación por su edad y se sienten sola y tal, ¿no? Que, por cierto, ahora intentaré investigar con métodos econométricos cuál es el coste del edadismo con métricas de la felicidad, el coste social del edadismo. Pero bueno, esto ya quizás para otra conversación. ¿El edadismo es el prejuicio contra la gente vieja? Sí. Bueno, también puede ser por gente joven, es decir, que tú eres demasiado joven para hacer esto o lo otro. Demasiado pero también... joven para este puesto, qué interesante. Sí. Ajá. Pero normalmente se da hacia la gente mayor, ¿no? Que sobre todo ahora que, bueno, la gente normalmente ya llega a partir de los 60 años en buenas condiciones, se encuentra que mucha gente en la sociedad pues tiene prejuicios, ¿no? Y esto es algo que, a diferencia de quizá el sexismo o el racismo, ¿no? Que han sido discriminaciones más... que se ha prestado últimamente más atención, el edadismo todavía no. Y para mí, las métricas de la felicidad, los modelos econométricos de la felicidad, también son importantes precisamente por esto, porque nos ayudan a poder calcular cuál es el coste social de cosas que no hay una oferta o una demanda, ¿no? Y es decir, que pueden ayudar también a muchos políticos y empresas a decir, vale, pues... ¿Cuál es la penalización que esta persona está recibiendo por sufrir esta discriminación y poder recibir pues una compensación acorde, ¿no? Pero bueno. ¡Wow! ¡Qué increíble! Oye,
has mencionado cosas que pueden ser relevantes para las políticas públicas y me gustaría saber, volver a algo que dijiste hace un momento, bueno, unos minutos, que cada vez más países están interesados en medir el bienestar subjetivo, la felicidad, la satisfacción con la vida. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Sí, sí. De hecho, bueno, sobre todo, como tú sabes mejor que nadie, ¿no? Cuando a partir de la década de los 2000, ¿no? Cuando hubo todo el nacimiento, el florecimiento, ¿no? De la psicología positiva con Martin Seligman, y también se rescató, ¿no? Ese artículo de Esterlin que hablaba de la paradoja de Esterlin. Eso hizo que en general no solo los psicólogos, pero también gente de las ciencias sociales cada vez estuvieran más interesadas en, bueno, en ver cuáles eran las correlaciones de la felicidad individual y colectiva con muchas variables. Y eso a la vez hizo que muchos políticos cada vez estuvieran interesados, ¿no? en estos hallazgos y en intentar cada vez más hacer un cambio de paradigma del PIB, Producto Interior Bruto, a la felicidad. Es decir, poner otra vez el bienestar de los individuos en el centro de las decisiones sociales y de la forma de medir el progreso social. Esto que cada vez más significativo a partir de la crisis del 2008, donde hubo el famoso Stiglitz Report, ¿no? Que el presidente Nicolás Sarkozy encargó a Joseph Stiglitz, premio Nobel, y también a Amartya Sen, también premio Nobel en el 98, de hacer un reporte sobre cómo se podían hacer mejores políticas públicas poniendo el bienestar en el centro, ¿no? Es decir, y a partir de ahí cada vez hubo más gobiernos, como por ejemplo el de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda o el de Finlandia o el de Islandia, que cada vez van haciendo políticas públicas poniendo en el centro, ¿no? El bienestar de las personas. Bueno, y todo esto también decir que empezó con el primer país que lo hizo, que como quizás sabrás, que creo que sí, ¿no? Bután, no sé si te sonaba que había un país allí cerca del Tíbet, ¿no? Sí, Que sí. fue el primero que... Sí. Oye, ¿y tienes en la mente ejemplos concretos de que tú sepas de políticas públicas en cualquiera de estos países en los que, o sea, ¿qué quiere decir que un gobierno ponga el bienestar al centro? ¿Qué tipo de cosas hacen? ¿Qué tipo de medidas, de programas? Sí, sí. Por ejemplo, bueno, son dos cosas, ¿no? Por ejemplo, una medida concreta sería la de trabajar en menos horas, ¿no? Hace 100 años, precisamente en Barcelona, en mi ciudad, se Ajá. empezó a través de, bueno, de una serie de manifestaciones sin sindicales, se estableció el 8-8-8, ¿no? El trabajar 8 horas, 8 horas de ¿Cuánto se dormir trabajaba y antes? 8 horas. Bueno, creo que hasta entonces se trabajaba en media mucho más, ¿no? Entre 10 y 12 horas o más, ¿no? Y se pasó al 8 horas. Y ahora cada vez pues, más gobiernos están viendo que también sería importante, también porque en términos de productividad hay estudios que lo corroboran, que es más importante que la gente trabaje oficialmente al menos menos, ¿no? Y también, Sí. y con esto, pues facilitar que haya una mejor conciliación entre la vida laboral y la vida personal, como también una de las lecciones del COVID, que también muchos gobiernos que están en ese cambio de paradigma están cada vez aplicando más, es facilitar que las personas puedan trabajar desde casa al menos unos días a la semana, ¿no? Eso también sería otra política que hace... que hace poner el bienestar de las personas en el centro y no la productividad o el mero beneficio económico. Pero sobre todo, sí creo que hay una lección que nos enseña los rankings de las Naciones Unidas de la felicidad, que por cierto, felicitaciones que vas a participar en uno de los Ay, capítulos muchas del World gracias. Happiness Report. Muchas gracias. Igualmente. Una, una de las lecciones creo que siempre sale es que los países que combinan una economía de mercado con estructuras de estado del bienestar, es decir,
que promueven no una igualdad de resultados, sino una igualdad de oportunidades con educación pública, sanidad y seguridad, tanto física como jurídica, son los países que normalmente alcanzan niveles de bienestar subjetivo más altos. Es decir, que yo creo que hay políticas concretas que se pueden hacer, pero el principio de los políticos para estar comprometidos con poner el bienestar de las personas en el centro es esa combinación entre economía de mercado y estado del bienestar. Al menos, yo no digo que esté de acuerdo o no, yo digo que es lo que la evidencia hasta ahora nos ha enseñado. Wow. ¿Nos podrías, por cierto, me felicitaste, pero tú también, ¿no? En cuanto al World Happiness Report, ¿no? Sí. Muchas felicidades. Perdón, ¿y podríamos entrar un poco más a fondo en estos dos temas de el número de horas de trabajo, la productividad y la satisfacción con la vida, y qué es lo que la evidencia dice sobre el trabajo desde casa? Hay gente que dice que es mucho mejor, gente que extraña ir a la oficina. Cuéntanos qué es lo que dicen los datos, tú cómo los sintetizas. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Por empezar, se ve que en general, para adentrarnos, ¿no? en esa rama, ¿no? de la evidencia empírica, el valor que la gente le da al trabajo siempre ha sido bastante alto, ¿no? Pero sí que vemos que en los últimos 100 años no ha cambiado, pero sí que la gente cada vez más se ve en los estudios que quiere que su trabajo tenga un impacto social, que tenga un impacto que mejore la vida de las personas, ¿no? Había discursos, ¿no? También que decían que no, que cada vez vamos a ser más individualistas, cada vez somos más superficiales. Bueno, los estudios más recientes demuestran que no es del todo así y que realmente cada vez la gente, para construir un meaning and purpose, para construir un significado y propósito vital, lo encuentran cada vez más en intentar que su vida, lo que hacen en la vida, tenga un impacto positivo en la vida de las demás personas, ¿no? Y por esto también se está viendo que con la llegada sobre todo en los países más desarrollados, ¿no? Que se espera que también los otros también poco a poco vayan subiéndose a ese carro, cada vez más vemos que muchos países ofrecen basic income, ¿no? Es decir, rentas básicas, ¿no? Porque si yo porque ya todos no... los ciudadanos reciban... Exacto. Ya sé que suena un poco utópico porque desgraciadamente todavía hay muchas desigualdades en el mundo y en muchos países hay gente, ¿no? Que todavía no tiene muchas condiciones para tener una vida digna, pero sí que es verdad que en muchos países económicamente, digamos, más desarrollados, cada vez más se está intentando aplicar, ¿no? Ese esquema de basic income, ¿no? Y cada vez eso hace que la centralidad del trabajo para la vida de las personas, quizá hay una tendencia que diga que ya no va a ser así, quizá en las próximas décadas, aunque normalmente lo que la gente más quiere es un trabajo estable que le permite desarrollar lo que la filósofa y economista Marie Honda, ¿no? hizo en su teoría de la deprivación, ¿no? Que eso es tener una actividad continua, contactos sociales, identificación con un proyecto común. Es decir, todas esas funciones psicológicas positivas que el trabajo había hecho ¿no? Y había hecho tradicionalmente. Y esto hace también que la gente, sobre todo a partir de la pandemia, se esté preguntando si realmente uno quiere trabajar tantas horas y dos, si realmente este trabajo que estoy haciendo está aportando algo, ¿no? Para impactar positivamente la vida de las demás personas. Y por esto vemos que hay dos fenómenos sociológicos actuales. Uno es el quiet quitting y the great resignation, ¿no? Es decir, la gran resignación y el quiet quitting, que no sé cómo decirlo exactamente al español. Sé, pero explícanos qué es. Bueno, básicamente es que cada vez hay más gente que solo quiere hacer lo necesario en el trabajo, pero sin trabajar muchas más horas porque quiere encontrar ese significado vital en otras áreas pues, de su vida que tradicionalmente las encontraba
trabajando mucho en el trabajo, y después cada vez hay más gente que está diciendo adiós a muchos trabajos corporativos que veía que solo al final estaban incrementando, ¿no? El beneficio meramente pecuniario, ¿no? de dinero de las empresas, y quieren hacer sus proyectos que tienen un impacto social más grande, ¿no? Y, bueno, esas son dos tendencias que vemos. Y también, paralelamente, también vemos que también la gente ya no quiere volver a trabajar a la oficina todos los días de la semana, ¿no? Ahora creo que actualmente casi un tercio de la población mundial ya trabaja también muchos días de la semana desde casa, ¿no? Y la evidencia empírica, que por cierto, la profesora Claudia Senig, que ahora estoy aquí también en París, que me ha invitado con ella, ha hecho mucha investigación empírica sobre esto y demuestra que la clave, ¿no? Porque la evidencia era un poco mixta y confusa, Sí. es hacer una combinación, es decir, un trabajo híbrido que combine el ir a la oficina 2 o 3 días a la semana para tener los beneficios de la sociabilización en persona con tu grupo, pero también tener los beneficios de trabajar desde casa para no hacer el commuting todo el rato, para que tengas más calidad en general en tu vida personal. Es decir, que una combinación es bueno, es lo que se ha visto que, bueno, que al final tiene sentido, ¿no? Pero al final hay gente que decía, no, yo mejor todo desde casa, yo no quiero volver a la oficina. O gente que decía, no, yo solo en la oficina. Bueno, se ve que una combinación en general es lo mejor. Y también, como decía, había esos dos otros procesos que se están también llevando a cabo, que son tendencias que creo que van a marcar el futuro, ¿no? del mercado laboral. Wow, qué increíble, increíble. He oído decir, no sé si hay evidencia de esto, que las generaciones más jóvenes son las que están haciendo más esto de la renuncia silenciosa. ¿Es así o se da a todas las edades? ¿Cómo se da? Sí, yo creo que es una reacción a, bueno, más de las más jóvenes, sí, entre los que ahora están entrando en el mercado laboral y los que tienen hasta unos 40 años, ¿no? Porque, bueno, son gente que quizá no han sufrido una gran guerra o una gran crisis económica, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos, ¿no? Ellos, que me crié con ellos, claro, pasaron pues, por ejemplo, ¿no? La guerra civil en España y la posterior hambruna. La Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y claro, cuando después volvieron a trabajar felizmente en sus oficinas en la industria, ¿no? ¡Wow! Eran las personas más felices del mundo. Claro, las nuevas generaciones no tenemos un recuerdo tan marcado de eso, aunque es verdad que hemos sufrido la crisis de quizá el 2008 o la pandemia, pero no de forma tan extrema. Con lo cual ya intentamos, ¿no? Como seguir la pirámide de Maslow, ¿no? Que si hacemos un trabajo, que sea un trabajo donde me sienta más empoderada, que tenga un impacto social, etc. Cosas que antes quizá la gente y ni tenía tiempo, ¿no? Para hacerlo, porque claro, también es verdad que hace 100 años, ¿no? La gente prácticamente ni tenía tiempo para ser feliz, ¿no? La esperanza. Claro, para preocuparse de eso, claro, sí. Exacto. Oye, a lo mejor no tiene que ver, pero esto de las renuncias masivas que mencionas o de la renuncia pasiva, me hace pensar en un concepto que yo no conozco y que tú en una ocasión me mencionaste, que es la muerte por desesperación, algo así. Sí. ¿Tiene que ver o es otra cosa totalmente No, es total. Aquí creo que todo está muy relacionado. Y es también otra de las razones, ¿no? Por las cuales también yo creo, ¿no? Que la ciencia de la felicidad en las ciencias sociales es muy positiva, porque no solo te puede indicar cómo hacer a las sociedades y a la gente más feliz, pero también si los políticos se lo toman en serio, también te puede indicar dónde hay un problema. Y, por ejemplo, una de las pocas entrevistas que yo he hecho, aunque me gustaría
hacerlo más y también entrevistarte a ti. Ay, Fue a la profesora Carol Graham y ella me comentaba que, bueno, ella estuvo trabajando para muchas instituciones internacionales y también estuvo trabajando para la administración Obama, ¿no? Y me comentó que tenía un compañero de oficina cuando ella iba a la oficina, que hicieron investigaciones un poco similares, pero con métodos muy diferentes y al final encontraron lo mismo. Su compañero de oficina era Angus Deaton, que fue premio Nobel. Wow. Y los dos vieron un fenómeno bastante curioso que es esto de las muertes por desesperación. Es decir, la gente, el estudio era por Estados Unidos y vieron que la gente de raza blanca, en comparación con los afroamericanos y la gente latina, ¿no? La gente blanca sin estudios y que tenía orígenes de clase trabajadora, estaban muriendo por suicidio, por alcoholismo, por abuso de sustancias exponencialmente en los últimos 15 años. Wow. Y se ve que, bueno, esta es gente que antes, ¿no? Ellos creían en el sueño americano. Ellos tenían, como te comentaba al principio de la conversación, ¿no? En mi investigación de las percepciones de las oportunidades, ellos creían en América. Ellos creían que era la tierra de las oportunidades y veían que tenían efectivamente oportunidades para trabajar en algún trabajo en la industria o donde fuese y podían provenir a comprarse un coche, tener una casa, todo, ¿no? Y ahora han visto que ya no tienen oportunidades, que muchos de ellos están en el desempleo desde hace años incluso, que ven que es muy difícil encontrar, ¿no? Un trabajo con las facilidades de antes, y toda esa desesperación es lo que hace que acaben, bueno, muriendo, ¿no? Y esos son los que, por ejemplo, han votado por Trump. Esos son los que, por ejemplo, han votado por muchas opciones populistas, ¿no? Ese especie de, bueno, ese grupo sociológico son los perdedores, digamos, de la globalización. Personas que antes veían que tenían oportunidades, ahora ven que no las tienen y, por lo tanto, también políticamente son los que acaban votando por opciones quizá más populistas o extremistas. El Brexit también es un ejemplo, ¿no? El Brexit no fue votado por la gente más joven, que quizá tenían más oportunidades y querían estar conectados en la Unión Europea, sino gente quizá que trabajaba de clase trabajadora, que antes percibía que tenía oportunidades, pero desde que Thatcher, con su proceso de desindustrialización, les quitó las industrias, veían que ya no tenían, ¿no? Y querían, con el Brexit, volver a tener lo que antaño ellos creían que tenían, ¿no? Y es por eso que creo que la investigación de la felicidad es importante, ¿no? Porque si un político se lo hubiera tomado en serio de medir los datos de la felicidad de varios subgrupos de la población, hubiera visto que, hey, aquí tenemos un problema desde hace años, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal y cómo podemos corregirlo, ¿no? Y por eso creo que, bueno, que en ese sentido, ¿no? Es importante, ¿no? Hacer esos estudios, porque muestra cómo hay gente que quizá no nos habíamos dado cuenta, pero están sufriendo, y esto también evidentemente tiene unos costes sociales muy altos, ¿no? En términos de criminalidad, de inseguridad, bueno, de polarización de la sociedad, etc. ¿Y cómo me hiciste pensar cómo pueden dialogar las diferentes disciplinas a la hora de tomar decisiones de políticas públicas? Porque me imaginé, yo no sé de economía, pero me imaginé que pueden decir, bueno, ya no conviene armar los coches en tal ciudad, nos sale más barato que los armen en otro país. Y si alguien dice, bueno, pues que la gente va a estar muy infeliz, o sea, ¿cuánto peso tienen las variables de bienestar subjetivo versus otras variables? Y conoces ejemplos de buenos desenlaces que resulten de tomar en cuenta esta información a la hora de tomar decisiones económicas.
Sí, bueno, y claro, es un proceso que es muy complejo, ¿no? Y Ujú, hay movimientos tanto bottom-up, ¿no? De movimientos tanto locales hasta movimientos al nivel más supranacional, ¿no? Como por ujú. ejemplo la OCDE o las Naciones Unidas, ¿no? Están haciendo pues, también programas para ayudar a los gobiernos. Pero ahora mismo creo que todavía no tienen un peso demasiado importante, pero cada vez más estamos yendo hacia ese cambio de paradigma, porque tanto también Ujú, a nivel también de las empresas privadas, cada vez hay más empresas que tienen claro, ¿no? Que el bienestar de los trabajadores y su impacto social es más importante. Es decir, que poco a poco, aunque quizá usemos términos diferentes, estamos convirgiendo hacia este cambio de paradigma. Y sobre todo creo que también en el mundo académico también, ¿no? Estamos ujú. volviendo a ver algo que es muy bonito, ¿no? Porque tradicionalmente muchas ramas de las ciencias sociales no se hablaban, ¿no? Los filósofos Exacto, iban por una exacto. vía, Ajá. los psicólogos por una, los sociólogos por una y los economistas por otra. Y ahora, Ujú, por ejemplo, cada vez más hay más estudios interdisciplinares, hay más ujú. estudios con métodos cuantitativos y cualitativos, y yo creo que eso solo pone de relevancia a que cada vez más estamos viendo la importancia bueno, de hacer esto, ¿no? Un cambio colectivo donde todos vamos sumando, ¿no? Por ejemplo, esa enciclopedia que me comentabas Sí, a ver, cuéntame, cuéntame. Ah, bueno, que la ahora que tú estás a punto de publicar, sí, sí, cuéntame. sí. Sí, he ¿Cómo se sido con llama o una se va a llamar? enciclopedia de happiness, quality of life and subjective well-being, ¿no? En inglés, va a ser en Wow. inglés. Y enciclopedia de felicidad, calidad de vida y bienestar subjetivo. Y precisamente es una enciclopedia con más de 100 autores, con aproximadamente 70 capítulos. Y lo que hemos intentado precisamente es eso, ¿no? A hacer un esfuerzo interdisciplinario con gente de todas las edades a diferentes niveles, ¿no? No solo la gente que ya ha adquirido el estatus pues, de catedrático, sino también que es gente con nuevas ideas que está entrando en el mundo académico, gente que viene no de las universidades o de los países occidentales, sino también más allá de estos, y lo que hemos intentado es ver, bueno, cuál es la evidencia empírica hasta el momento de las variables que existen hasta ahora a nivel genético, social, cultural, de arquitectura, bueno, de Wow. todo que se relacione con la Increíble. felicidad, con la calidad de vida, sí, y con el bienestar subjetivo. Qué fantástico y qué labor titánica, ¿no? Una obra tan Sí, sí. ambiciosa, tan grande, me imagino que ha de implicar años, muchos años de trabajo. Sí, sí, ha sido unos 6 años, creo. Sí, sí, en total. Wow, qué increíble. Oye, me interesaba, el título mencionas, habla de tres conceptos que a veces la gente usa de forma intercambiable, otros autores prefieren algunos. Has hablado que es felicidad, calidad de vida y bienestar subjetivo. ¿Me podrías contar tú cómo usas estos conceptos, si para ti son intercambiables o qué distingue a cada uno? Uf, sí, sí. Bueno, el bienestar subjetivo para mí es como un paraguas que, Ujú, como sabes, ¿no? Podía incluir los 5 elementos, ¿no? Que Martin Seligman eh, dijo, ¿no? En su PERMA approach, ¿no? ujú, Las emociones positivas, el sentido del flow, ujú, las relaciones y el contexto social, el significado vital ujú, y los diferentes accomplishments, objetivos que vamos adquiriendo a lo largo pues, de la vida, ¿no? Es decir, ujú. ese objetivo incluye todo esto, ¿no? La felicidad, ¿no? Quizá es el término más de marketing, ¿no? Pero sí que es O más más coloquial también, ¿no? Más fácil de decir. exacto, exacto. Ujú. Que es la felicidad más emocional, más afectiva, ¿no? Ok, El día a día, ¿no? ok. La que antes también hemos comentado. Y la calidad de vida, y así que va más allá de los conceptos de bienestar subjetivo y felicidad, sino que también incluye otras variables que no necesariamente
son subjetivas, sino que también pueden ser objetivas, ¿no? Como los niveles de la sociedad, de estado del bienestar, de educación pública, de sanidad, Ujú, de seguridad, ¿no? ujú. Y un poco, bueno, ver cómo todos esos factores, ¿no? También se relacionan, ¿no? Bueno, con todas las variables, ¿no? Que miramos, que, bueno, que son muchas y que invito, ¿no? A los oyentes que si quieren hacer un vistazo, estoy seguro que van a aprender, ¿no? Wow, wow. Oye, cuéntame, justo está empezando el semestre recientemente y les enseñaba, donde yo doy clases, es una universidad muy fuerte en economía, finanzas, matemáticas, y les enseñé una gráfica que me gusta mucho del número de publicaciones sobre felicidad Ujú. o bienestar subjetivo, no me acuerdo qué palabra, en general en las últimas décadas y en economía, y me impresiona el número, o sea, cómo han crecido las publicaciones sobre bienestar subjetivo en la economía, ¿no? Que a veces Sí, sorprende porque pues, en la psicología digamos que es más obvio. claro. Eh, No, totalmente. Además, es curioso porque si miramos los tratados de los fundadores de la economía moderna, ¿no? Como por Ujú, ejemplo Adam Smith, que antes de escribir a la riqueza de las naciones, ¿no? Que se considera uno de los textos fundacionales de la economía sí, de mercado moderna, o también Stuart Mill, ¿no? O otros ujú. también, vemos que siempre había habido un interés directo para intentar mirar cuál era, ¿no? El bienestar Ah, subjetivo, ¿no? El bienestar de la sociedad, ¿no? Adam Smith escribió antes de la riqueza de las naciones en 1776, creo. Escribió un pequeño libro que se llamaba La teoría de los sentimientos morales, ¿no? Donde decía que ah, una sociedad que no proteja la felicidad de los que tienen menos oportunidades no es una sociedad que valga la pena. Es decir, wow. que incluso él ya decía que la justificación moral del capitalismo era dar Ujú, oportunidades a aquellos que más las necesitan, ¿no? Pero claro, después se vio que era muy difícil medir pues, la felicidad hasta que hace 20 años, ¿no? Gracias a la psicología positiva y ujú, gracias a estudios de neurociencia que dijeron, hey, esto que hacen de medir pues, la felicidad, realmente es verdad que está muy correlacionada con ciertas áreas del cerebro que indican que ujú, efectivamente cuando la gente contesta en estos cuestionarios empíricos cuantitativos de la felicidad, es válido, es verdad. ujú. Es Sí decir, es. Ujú, que sí que podemos hacerlo. Es decir, que ese viejo sueño de los primeros economistas de medir la felicidad lo podemos hacer en realidad. Y ujú. entonces fue cuando poco a poco muchos economistas que hasta entonces, como Mariano Rojas, ¿no? Sí. Siempre, ¿no? Estaban más focalizados en intentar capturar lo que es la utilidad, la utility, como ellos dicen, ¿no? Ujú, Paulatinamente se fueron algunos, ¿no? Pasando más a intentar capturar bueno, lo que es el bienestar pues, subjetivo. Y a partir de ahí fue cuando, gracias también a las enseñanzas, ¿no? De la psicología positiva, vieron que podían capturar varias dimensiones, como hemos dicho ahora, ¿no? Del bienestar subjetivo, la felicidad, y hacer estudios econométricos, ¿no? Que ellos hacen midiendo cómo variables macro y micro afectan a varias dimensiones de la felicidad, ¿no? Y por lo tanto vemos que efectivamente en los últimos 20 años ha ido un boom increíble y cada vez más, además, bueno, es que es muy atractivo, claro. Hay muchos economistas que dicen, ostras, pues la verdad que pues prefiero dedicar mi tiempo, ¿no? A ver qué variables influyen a la felicidad que en otros quizá tópicos, ¿no? Que quizá no son tan, que no influencian tan directamente, ¿no? Al ujú. día a día de las personas. Claro. Y te iba a preguntar, en tu caso, sé que tú primero, o sea, tú eres economista, luego estudiaste ciencias políticas. ¿Cómo fue a ti? ¿Qué es lo que te hizo como economista entrar en el mundo del bienestar subjetivo, de la felicidad? Bueno, bueno, yo la verdad que siempre desde que era muy joven siempre había tenido un interés, ¿no? Para intentar
hacer algo, ¿no? Para combatir las grandes desigualdades y las situaciones de injusticia social que había en el mundo. Entonces, en un primer momento, políticamente creía que quizá el comunismo, ¿no? Era pues la solución cuando era un adolescente, y después cuando también estuve en el Reino Unido, que estuve también investigando la historia del pensamiento neoliberal, que para mí era como el otro side, ¿no? Los enemigos, me fui dando cuenta que los dos extremos, ni uno era tan bueno ni el otro era tan malo, ¿no? Y entonces vi que en la investigación por la felicidad era algo que, independientemente de si eres de izquierdas o de derechas, si eres conservador o liberal, religioso o no, si usted está de acuerdo que hagamos políticas públicas que hagan que la gente en general tenga más altos niveles de bienestar, era algo que valía la pena, ¿no? Y por eso pues fue cuando paulatinamente me fui interesando más por la psicología positiva, por la sociología y por las políticas públicas, ¿no? Y fui haciendo esa transición. Así que, bueno, soy, digamos, bueno, mi doctorado es sobre ciencias políticas y sociales, pero bueno, fue muy interdisciplinario. Así que, y también hago también investigaciones con métodos cualitativos y cuantitativos, así que bueno, intento ser bastante interdisciplinario. Bueno, tienes una maestría en investigación, ¿no? También, entre tus Sí. En social policy, también otra en public policy, y también en investigación también de las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, y lo que me he dado cuenta es esto, ¿no? Que las mejores investigaciones y los mejores hallazgos creo que siempre surgen cuando vamos más allá de nuestro nicho, ¿no? Intentamos aprender de qué es lo que nos pueden aportar las otras ciencias, en este caso, sociales, ¿no? Wow, wow. Oye, Roger, se me pasa muy rápido el tiempo hablando contigo. Siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo. Si viese tu mesilla de noche o tu escritorio, ¿qué me encontraría por ahí? Pues mira, ahora mismo me estaba leyendo finalmente un libro que me ha encantado y que se lo recomiendo a todo el mundo, que es el de Sapiens, que supongo que muchos de los oyentes ya se lo han leído. Y para mí fue mind-blowing. De hecho, creo que es un libro que todo el mundo lo tendría que leer, porque te ayuda a ver en perspectiva cuál ha sido toda la historia de la humanidad hasta ahora. Y creo que bueno, que es un libro que realmente es muy bonito, es muy enriquecedor. Y también me gusta mucho leer a Eduardo Galeano, que también hay un libro que me encanta, que es Espejos, que un poco repasa la historia universal desde el punto de vista de los perdedores, que a veces tienen cosas a decir que son más bellas o más importantes que los ganadores, ¿no? Que siempre han explicado la historia desde el punto de vista oficial, ¿no? Y bueno, un poco diría estas dos cosas. Ok. Digo, tú ya lo has dicho, pero ahora al escucharte me queda claro que bueno, no sé si lo dirías así, que la justicia es importante para ti, ¿no? O sea, tu interés que decías de Sí, ayudar bueno, a los... sí, yo creo que es importante intentar cada uno y como sociedad intentar dar oportunidades a la gente que tengan una igualdad de oportunidades para para hacer una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Porque creo que cuando es así, todos nos podemos retroalimentar positivamente entre otros, y creo que entonces es cuando, bueno, al final de este viaje que es la vida, vemos que ha merecido la pena, ¿no? Qué bonito, qué bonito. ¿Y tú, Margarita, qué piensas? ¿Cuál crees que es el propósito que tenemos aquí? Uy, híjole, pues yo creo que es el amor, ¿no? En el El amor, sentido ¿no? más amplio, ¿no? El el dar, el que nos importen los demás, el tratar de construir sí, que dejemos el mundo un poco mejor de como lo encontramos, ¿no? Suena cursi, pero Exacto. realmente creo que Es así, eso es es así. lo más Sí, sí. importante y que cada quien lo puede hacer desde su lugar. Sí.
Me quedé pensando en Exacto. algo Y que... precisamente lo que... Sí. No, no, adelante, adelante. Sí, sí, no digo que precisamente lo que hemos discutido hoy, ¿no? Que cada vez más se ve que la gente tiene ganas de aportar Ujú, algo a los otros, tiene ganas de ujú, hacer mejor la vida de los demás y son solo aquellos que ven que no tienen oportunidades los que a veces arrastran a los otros, ¿no? ujú. A situaciones sociales que son más complicadas. Es decir, que si entre todos nos ayudamos y intentamos hacer una sociedad donde todo el mundo tenga oportunidades para tener una vida digna, yo creo que estamos avanzando. Ay, qué bien, qué bien. Roger, siempre les pido a mis invitados antes de despedirnos que si pudieran dar un tip o una idea de algo que las personas que nos escuchan puedan hacer que a lo mejor aumente un poquito su felicidad o su bienestar, eh, ¿qué sugerirías? Sé que tú estudias mucho el nivel de políticas públicas, también te lo podría poner a ese nivel. Si te llamase el presidente de un país y te dijera, dame un tip de algo que pueda implementar que claramente mejore la vida de las personas. Bueno, Entonces, bueno, yo diría, no sé, podía hacer muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora me acordaba de una frase de Heráclito que uh-huh, decía, me he buscado a mí mismo. Y creo uh-huh, que cuando somos adolescentes, de alguna forma ya sabemos lo que queremos ser, pero a veces por las presiones sociales, por lo que quiere nuestra familia, acabamos haciendo otras cosas. Pero cuando tenemos la valentía de buscarnos realmente y conocernos a nosotros mismos e intentar dedicar nuestra vida, ¿no? A lo que creemos que es nuestra pasión y la limamos esa pasión para convertirlo en un uh-huh, servicio útil para la sociedad, entonces es uh-huh. cuando realmente estaremos incrementando tanto nuestro bienestar individual como también el social. Ay, qué bonito. Pues qué bonito cerrar aquí, Roger. Un placer escucharte, he aprendido mucho de ti, te agradezco mucho el tiempo que has estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Ha sido un placer y muchas gracias por la invitación.